Las dictaduras anulan las elecciones. Igualito ahora plantean anular las elecciones. No tumbamos gobierno, liberamos un pueblo en fe. Y a partir de hoy, en este gobierno democrático, vamos a devolverle los espacios que al pueblo se les ha arrebatado. La Argentina apoya a la dictadura de los Ortega en Nicaragua, a la dictadura de Maduro en Venezuela. Y enfrentar sobre todo a los riesgos de lo que significa el comunismo en el año del Bicentenario. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. Pero hay mucha gente en el sur de la Florida que dice que asfixiar al gobierno económicamente es la solución. Y por primera vez esto parecería ser una realidad plausible. Hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Instantáneas, conversaciones sobre un continente en disputa. El podcast sobre comunicación, cultura y política del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Oficina Buenos Aires. Episodio 3. Uruguay y los avances de una derecha renovada. Conversamos con Nicolás Centurión, licenciado en Psicología por la Universidad de la República, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, integrante del colectivo Periferia y miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la deuda pública. Uruguay también votó en elecciones presidenciales, pero no hubo resultado final en primera vuelta. Estos días son de intensas negociaciones entre los partidos de oposición y este es un documento que sentaría las bases programáticas de la coalición de gobierno. En el texto se establecen medidas en 13 temas que van desde economía, políticas sociales, seguridad y agenda de derechos, entre otros asuntos. Uruguay amanece con nuevo presidente electo. El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, ha resultado ganador en este escrutinio final. El heredero de una antigua familia política va a ser el próximo presidente de Uruguay. En Uruguay se vive una situación política inédita. Después de 3 presidencias del Frente Amplio, en 2020 asumió el gobierno una coalición integrada por todos los partidos ubicados en la derecha del espectro político. La llamada coalición multicolor se construyó semanas antes del balotaje de 2019 que dio por ganador a Luis Lacalle Pou. Está integrada por los 2 partidos centenarios del Uruguay, el Partido Nacional o Blanco del actual presidente y el Partido Colorado, y por otras 3 organizaciones de menor trayectoria, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto, el partido conducido por militares retirados que debutó en las urnas en las elecciones generales de 2019, obteniendo un 11% de los votos y logrando representación parlamentaria. Si bien el actual escenario político uruguayo es parte de un proceso global de ascenso de expresiones conservadoras, también responde a condiciones locales que es necesario analizar en detalle. Lo que se junta en ese 2019 es la expresión de muchas cosas, ¿no? Primero es el desgaste de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. A su vez son líneas históricas que llegaron a confluir en ese 2019 porque son como una especie de muñecas rusas, ¿no? Porque esta coalición de derechas es inédita en Uruguay y también es la primera vez que el Frente Amplio pasa a ser oposición luego de ser gobierno. Y a su vez estamos en un momento mundial que estos partidos también, por más que tengan una expresión bastante uruguaya en algunos casos, también son expresión de un momento regional y mundial, de globalistas y no conservadores que están en el seno de la coalición, ¿no? O sea, son las 2 caras de la moneda de la oligarquía uruguaya, gobiernan en este momento. Entonces se viene a entroncar justamente en eso, en el hastío en el sistema político en general y estas nuevas formaciones que vienen como de afuera, aunque no son tan de afuera, a generar como especie de soluciones mágicas y mesiánicas.
Primero lo que los une en realidad es el espanto y no es lo propositivo. Lo que los une era sacar al Frente Amplio. Si no se juntaban, no ganaban, y a las pruebas está que terminaron ganando en segunda vuelta con 35.000 votos de diferencia, que es muy poco, es menos del 1%. Tenemos a un Lacalle Pou que fue candidato en el 2014 y lo vio claramente, y tenemos a Julio María Sanguinetti, que es líder del Partido Colorado, actual secretario general, 2 veces presidente de la República, es el armador y el tejedor de la coalición. Entonces se juntaron esas dos cabezas, digamos, de la política tradicional. Surge Cabildo Abierto, se nutren también de estos partidos chicos en contra del Frente Amplio, y lo que los une es eso. En el caso puntual de Cabildo Abierto, tienen mucha afinidad con Hamilton Mourão, que es el vice de Bolsonaro, que es militar también. Pero después, Lacalle Pou, que representa el Partido Nacional, y Sanguinetti con el Partido Colorado, están muy alineados con el proyecto que está llevando adelante Vargas Llosa. Están con el Foro Libertad y Concordia, de la Red Atlas, están en esa línea, ¿no? La familia Lacalle Pou tiene mucha afinidad con Paraguay, y aparte tienen una confianza, una amistad con Mario Abdo, que es el presidente actual de Paraguay. Se lleva muy bien con Duque, con Piñera también. La línea de la derecha regional, si la queremos encontrar acá en Uruguay, es con Lacalle Pou, es con el Partido Colorado. El Partido Colorado históricamente fue mucho más estatista y que se olvidaron de todo eso. La cuestión de la derecha más neoliberal, más transnacional, más de esta cuestión de estos foros, estas concordias, estos tanques de pensamiento, van por ese lado. Habrán visto que hay un enorme conocimiento en nuestros equipos. Conocimiento de la realidad y acciones para modificarla. Hoy el programa en realidad también presenta a nuestros equipos. Y yo me quiero dar vuelta y los quiero aplaudir un poquito. Porque todo esto tiene rostro humano. Estos 3 elementos, los técnicos, los políticos y el respaldo de este programa, le queremos pedir su confianza porque estamos preparados. Y yo puedo ser libre, la sociedad puede ser libre si hay alguien que no tiene las herramientas mínimas de subsistencia. Es más, el Estado nuclear, básicamente la seguridad, la defensa exterior, la salud, la educación y alguna otra cosa más. Ese es el que puede permitir que aquel que no puede gozar plenamente su libertad, que él empuje, hace que sea independiente y pueda gozar más de la libertad. Si el faro es la libertad, las herramientas son de todo tipo. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente. Nosotros debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Luis Lacalle Pou le ha imprimido un perfil muy personal a la coalición de derechas que gobierna el Uruguay. Representa a una nueva generación de dirigentes de las élites tradicionales de ese país. Y en su trayectoria se destaca el haber sabido reinventarse después de la derrota que sufrió en su primera presentación como candidato presidencial en 2014. En el estilo de Lacalle Pou se combinan elementos del caudillo y del gestor moderno. A pesar de ser un político de carrera y de pertenecer a una familia tradicional, uno de sus objetivos en materia de comunicación política es construir una imagen de cercanía con la ciudadanía. Su discurso busca ser un discurso llano, en donde los núcleos más duros de la doctrina liberal ocupan sin embargo un lugar significativo. Por otro lado, no se priva de acudir a las provocaciones para confrontar con sus adversarios en el terreno de las redes sociales. Lacalle Pou viene de una de las familias oligarcas de Uruguay. Su bisabuelo no llegó a ser presidente porque meses de asumir falleció. El padre de Lacalle Pou fue nuestro Menem, fue el que intentó liberalizar y privatizar todo lo que pudo. Lacalle Pou viene desbancando al padre, primero, generó una especie de parricidio político en el 2014 el tomar la posta y venir con un eslogan que era la positiva. Un eslogan muy naif, muy new age, de agarré si no está todo bien, nosotros proponemos, no venimos a confrontar. Esa campaña fue un desastre. De ese revolcón que le pegó el Frente Amplio, aprendió muchísimo, y él lo dijo en una entrevista que también aprendió de Macri. Todo apuntaba a que iba a gobernar como Macri. Sí lo está haciendo también, ¿no? Pero de una forma muy inteligente. Él lidera la coalición y es el que mantiene los equilibrios, pero no deja de ser de una manera jerárquica. Recién ahora, este año, se puede hablar de que se han reunido en una mesa chica. No la tenían. Y una de las fricciones de la coalición es justamente que el Partido Nacional domina todo, ¿no? Y está como en una cuestión hiperpresidencialista. Y a la interna de la coalición, muchísimo más, porque es el que ordena y manda.
Creo que Lacalle hace una muy buena mixtura entre lo nuevo, las redes sociales, porque por ejemplo es un presidente que usa mucho Twitter, pero también tiene la vieja escuela del caudillo político, de ir pueblo por pueblo, de sentarse, comer un asado. Sí, hay como una especie de reality y seguimiento del presidente 24/7, desde que levanta un papelito en la calle y se lo da a un custodio, desde que él le agarra los celulares a la gente y se saca él la selfie con la gente. Por ejemplo, los cambios ministeriales han sido un 20 de mayo, que es el Día de los Desaparecidos acá. También hizo otro cambio ministerial un 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores. O sea, siempre está tratando de desviar la agenda que plantean los trabajadores, porque es 1 de mayo y el Día de los Desaparecidos, la Marcha del Silencio, son días sumamente importantes para el campo popular acá. El Estado es sumamente costoso e ineficiente. El Estado le pone alfombra roja a empresas extranjeras, pero permite que cierren y quiebren las empresas uruguayas. Son los mismos que no se han cansado de insultar a aquel que viste un uniforme. Hoy les piden sus votos, pintan muros frente a las unidades militares, prometen mejoras que nunca implementarán. En definitiva, se burlan una vez más de quienes visten el uniforme de nuestra patria. A ellos, esta vez, los soldados les contestamos que ya los conocemos. Manini tiene la humildad y la decencia de reconocer que los políticos son empleados pagos por el pueblo. Modificará el Código de Proceso Penal para prevenir delitos y garantizar que los asesinos, violadores y delincuentes efectivamente vayan presos y deban trabajar para poder rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad. Eliminará la ideología de género en la educación de nuestros niños y fortalecerá la cultura del respeto, del trabajo y los valores de la familia y de la patria. Manini presidente, el país que vos querés. El caso de Cabildo Abierto genera interés en sí mismo. En un primer momento, la emergencia de esta formación política, encabezada por el militar retirado Guido Manini Ríos, llamó la atención por sus semejanzas con el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. No obstante, su discurso, la trayectoria de sus dirigentes y el peso específico que ha logrado en el sistema político uruguayo obligan a una caracterización más en fino. De hecho, Cabildo Abierto se ha constituido en un actor fundamental para la dinámica interna de la coalición de gobierno y en un factor determinante para lo que pueda pasar con ella en el mediano plazo. Es un partido militar, su máximo líder fue comandante de las Fuerzas Armadas, es el cargo máximo que se puede acceder como militar, y lo destituye Tabaré Vázquez en una afrenta que Manini Ríos hizo ante la Constitución, ante el presidente, que ocultó actas de tribunales de honor militares que hablaban de torturas. Viene a mostrar esta cuestión de lo corrupto, de nosotros venimos a purificar el sistema político y toda la connotación que tiene el término purificar. No es gente que tampoco ha estado ajena a la política, pero sí parece, como una especie de Bolsonaro, pero muchísimo más inteligente, eso hay que decirlo, y obviamente con determinados modales y cuestiones que acá en Uruguay el propio sistema político no te permite salirte mucho de la raya, ni decir cosas demasiado fuera de lugar, ni declaraciones llamativas. Sí, obviamente ha tenido declaraciones en una defensa acérrima y cerrada a militares que están condenados por delitos de lesa humanidad, pero tampoco te dice que está a favor de la dictadura, ni que tiene que volver la dictadura. Entonces juega en ese filo del institucional. Y el fenómeno que tiene Cabildo Abierto es que acá parece como que Guido Manini Ríos es nuevo en política y él era militar y en un momento se hartó y dijo, bueno, no aguanto más, me tiro a la política porque mucha gente se lo pedía. Ahora, si nos ponemos a rastrear, Pedro Manini Ríos, que es su abuelo, su bisabuelo, viene de 1897 acá en Uruguay en el tema de la política, fundadores de uno de los diarios más longevos de acá, familia en el tema militar, tíos, ministros de la dictadura. Entonces tiene todo un rastro histórico que tiene características muy uruguayas. Se despega de, por ejemplo, el uso de las redes sociales. No es que no las use, ¿no? Es otra cosa, es ir al interior profundo del Uruguay, trillarlo, ir pueblo por pueblo. Obviamente, la candidatura de Manini Ríos hizo saltar unos resortes viejos de la política. Mucha gente que estaba fuera del espectro político o que se había escindido justamente de los partidos tradicionales, porque esas personas sentían que los partidos tradicionales estaban yendo muy a la
izquierda, y lo pongo entre comillas porque es el pensamiento de ellos, y que vio en Cabildo Abierto la posibilidad de ser la llave del cambio, como se llaman ellos, y que a su vez ellos no se dicen ni de izquierda ni derecha, son artiguistas. Cabildo Abierto tiene semejanzas con Bolsonaro, pero también le podemos encontrar muchas cosas parecidas con Vox, porque son hispanistas, lo defienden en el Parlamento, a voz en cuello diciendo que fue una unión de culturas, la conquista de América. Son claramente anticomunistas, el comunismo es el peor de todos los males. Obviamente el Frente Amplio ha degradado al Uruguay moralmente, son antifeministas, son pro vida, hablan de un marxismo cultural que está invadiendo las escuelas, los liceos. Cabildo Abierto viene de un palo más estatista, viene de un nacionalismo conservador, entonces ahí hay una tensión importante porque lo que representan los otros 4 partidos tiene un corte mucho más liberal, más transnacional, pero Cabildo Abierto no. Y otra cuestión es el 2024, Cabildo Abierto pretende presidir el Uruguay, entonces la coalición le sirve en cuanto pueda seguir creciendo. El día que no le sirva, la puede abandonar tranquilamente porque en su primer elección, que no tenían ni un año de vida, metieron un 11%. Estoy convencido que el Uruguay está en un punto de inflexión. Va a quedar de un lado el Frente Amplio, que ha sembrado aislamiento, y del otro lado se abre una inmensa oportunidad. Claramente, de un lado quedan los amigos de Chávez y de otro lado creemos los que defienden los derechos humanos y no vamos a guiarnos por afinidades ideológicas. Claramente de un lado quedan aquellos que cuando hay un homicidio, una muerte, disparan de la responsabilidad, no se hacen cargo, y los que de este lado estamos ansiosos por ejercer legítimamente la autoridad. El discurso de la coalición multicolor se construye en base a un gran blanco polémico conformado por los 3 gobiernos del Frente Amplio. Otro de los ejes centrales del discurso oficialista es el de la libertad individual y la liberalización económica como vector de progreso, algo que vuelve a la coalición una fuerza eminentemente proempresarial. A esto hay que sumar la apelación a un enemigo interno como culpable de los hechos delictivos que padece la población y la necesidad de respaldar contundentemente el accionar de las fuerzas de seguridad. Por último, el gobierno de Lacalle Pou se caracteriza por poner en juego una estrategia de shock, para lo cual, al inicio de su gestión, apeló a una herramienta legal pero de legitimidad cuestionable, la llamada Ley de Urgente Consideración, un mecanismo que obliga al Parlamento a tratar en un plazo muy acotado un paquete de medidas impulsada por el Ejecutivo. Está el enemigo interno que es el fantasma del comunismo y obviamente con el componente Cabildo Abierto, habiendo tenido nosotros un presidente que fue guerrillero, la teoría de los 2 demonios aparece, no es patrimonio de Cabildo Abierto todo esto. Hubo plebiscitos del no a la baja, de querer bajar la idea de imputabilidad, el extinto ministro del Interior de este gobierno quería también sacar una guardia militar a las calles, o sea, no es que Cabildo Abierto surge como en una erupción volcánica que diga, ¿qué pasó acá? Sino que en realidad se venía sedimentando toda una reacción conservadora desde hace años, y sí Cabildo Abierto tiene la expresión esa ultraderecha de decir lo que nadie se anima a decir, a la uruguaya, pero lo dice. Entonces los otros van y ahí acomodan, pero igual las políticas que hacen no tienen muchísima diferencia, que son los sectores más postergados, son jóvenes, pobres, negros, que viven en la periferia, a los que se apunta eso, ¿no? Está por un lado como el marxismo cultural, que está en todos lados, y también los jóvenes que consumen pasta base y todo eso, que van a romper este paraíso democrático uruguayo. Yo lo que planteo en algunos artículos es que este gobierno, por más que sea una coalición de derechas, es el gobierno de Lacalle Pou, es el gobierno de su padre 2.0. Aprendió de los errores del padre como aprendió de los errores de Macri, aprendió de los errores del gobierno de los 90 del padre. El padre quiso hacer lo mismo en una especie de 100 días que les pidió de tregua a los sindicatos, un poco diciendo, no, vamos a acomodar un poco. En realidad lo que quería decir, dame 100 días de carta blanca y yo meto una especie de doctrina del shock. No le salió. La diferencia es que Lacalle Pou, con respecto a su padre, tiene mayorías parlamentarias, su padre no. El tema de la pandemia fue algo totalmente que usó a su favor, porque a los 13 días de gobernar vino la pandemia y después mandó la LUC al Parlamento y no hubo ni un artículo que haga referencia a la pandemia. Entonces, el proyecto del gobierno no se movió un ápice de lo que tenían pensado.
¿Qué es lo malo que ha generado la ley de urgente consideración en estos 15 meses? Bueno, yo creo que nada mal, y creo que ha generado cosas buenas. En materia de seguridad ni que hablar, no solo lo que dice el texto legal, sino también el respaldo de la policía. La Comisión Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración anunció que llegó a las firmas necesarias para que se habilite un referéndum. Bueno, yo creo que es una hazaña democrática. Hay que saber que para conseguir esta cantidad de firmas hablamos prácticamente con toda la población. No voy a dejar que me acuses de ser el pasado, cuando la LUC que propones justamente nos retrotrae a los años 90. No voy a negar la inseguridad, pero sí que la solución sea que la policía pueda detener a alguien sin avisarle inmediatamente a la justicia. O que es la ley de la selva, donde todos tengamos que salir a comprar armas para actuar en defensa propia. No voy a intentar contagiarte miedo, sino esperanza. Ahora sí, empecemos la campaña por el sí, porque la LUC no es Uruguay. En junio de 2020, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Urgente Consideración impulsada por el gobierno de Lacalle Pou. La ley tiene en total 475 artículos. La Ley de Urgente Consideración, o simplemente la LUC, como se la conoce comúnmente, resume el proyecto de sociedad que defiende la coalición de derechas que gobierna el Uruguay, la inseguridad como problema central y el planteo de una solución por vía punitivista, la desregulación de la actividad económica y el ajuste fiscal, el debilitamiento del papel del sector público en la producción de bienes y servicios, el debilitamiento de los trabajadores frente a los empleadores y la criminalización de la protesta. Gracias al esfuerzo de organizaciones sociales, la Central Sindical PIT-CNT y fuerzas de izquierda, el próximo 27 de marzo, 135 artículos de la LUC van a someterse a un referéndum. El proceso de juntada de firmas para lograr esa consulta popular ya marcó un hito para el movimiento popular uruguayo. En tanto, el resultado del referéndum será clave para el futuro inmediato del país, ya que puede significar un límite contundente a la reacción conservadora encarnada por la actual coalición de gobierno. La LUC es una ley ómnibus, el LUC insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou, que la escondió y nunca mostró su contenido durante la campaña. Es más, incluso el primer borrador salió poco antes de que asumiera y después sufrió distintas modificaciones hasta que salió por el mes de junio de ese mismo año. Es una ley que comprende un montón de modificaciones y de reforma del Estado, en temas de inteligencia, en temas de los entes públicos, de las empresas públicas, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la legítima defensa, tiene que ver con la fuerza de seguridad. Es una ley amplísima. Las fuerzas sociales, el PIT-CNT, el Frente Amplio, distintas organizaciones sociales se juntaron y decidieron, después de largas discusiones, porque se llegó, digamos, a dos posturas, que era derogar toda la ley y después derogar 135 artículos que, y al entender de estas organizaciones, que eran los artículos más regresivos, ¿no? Los que generaban más daño. Se alcanzó las 800.000 firmas para derogar los 135 artículos de la LUC. Recordemos que Uruguay tiene un poquito más de 3 millones de habitantes y votan 2 millones y algo más. Se llegó a esas firmas, que fue algo bastante épico por el contexto que se daba y por la cantidad de firmas que se juntó. Obviamente del oficialismo y un montón de analistas políticos que la jugaban de neutrales y objetivos decían que no se iba a llegar y se llegó por amplio margen. Ahora la última encuesta dio que el 49% votaría que sí a la derogación y luego hay un 41% que votaría que no. Está en disputa todavía, la campaña ya empezó desde el año pasado y tiene toda la proyección de que va a ser una campaña suya, sobre todo el oficialismo ya ha dado muestras de esto. Sería importantísimo que se pueda lograr la victoria del sí, porque no está en juego la gobernabilidad, pero sí puede frenar este proyecto de ajuste de Lacalle Pou y la coalición gobernante, ya que en Uruguay, por ejemplo, no hay elecciones de medio término. Esto sería como una especie de termómetro también de si se aprueba o no con la popularidad y la gestión de este gobierno. También eso se va a estar jugando. Instantáneas. Conversaciones sobre un continente en disputa. El podcast sobre comunicación, cultura y política del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Oficina Buenos Aires. Episodio 3. Uruguay y los avances de una derecha renovada.